una persona que lo ideal, lo ideal desde de la óptica de Dios, es de lo que significa guardar los mandamientos, es aquella persona, y digamos, un paso ideal es nacer de nuevo. Entonces ya este, eh, se vislumbra se vislumbra el camino hacia guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque el que fabrica las transgresiones de los mandamientos, que es el espíritu inmundo, ya está fuera, ya no está dentro del corazón y el espíritu de este ser humano. Este fabricador de transgresiones de la ley o de los mandamientos que fueron, la ley fue puesta para que nosotros humanamente pudiéramos ver a Satanás, porque como Satanás es un espíritu no lo vemos, pero cuando vemos los frutos de Satanás, o sea, las personas siendo dominadas por el espíritu inmundo, entonces vemos el pecado, o sea, vemos a Satanás porque no está cumpliendo la ley esa persona, pero no es esa persona, es el espíritu inmundo. Entonces, el primer paso hacia guardar los mandamientos ya se dio, que es ser libre del pecado, ser libre del espíritu inmundo. Pero también la Biblia menciona y dice que una persona que ya nació de nuevo, que es libre del pecado, todavía el pecado llega a los miembros, lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, claramente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esa persona, aunque es libre del pecado en su espíritu y en su alma, en su cuerpo está haciendo las transgresiones, porque está siendo conducido todavía o está siendo coqueteado a través de las emociones y los sentimientos, está siendo coqueteado por el pecado. Entonces, a todas luces está creando transgresiones, está violando la ley, pues a todas luces está incumpliendo los mandamientos, por lo tanto, tampoco cumple los mandamientos. Entonces, cómo funciona que una persona cumpla los mandamientos? Primero, no funciona. Lo que hay que entender es que ninguna persona, aunque haya nacido de nuevo o no haya nacido de nuevo, no puede cumplir los mandamientos. Eso está escrito en piedra. En Jeremías capítulo 31. Nadie cumple los mandamientos, absolutamente nadie. Hay que entender, todo el tiempo, aunque hayamos nacido de nuevo, el pecado está en nuestros miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, pero la Biblia también dice que para ir al cielo hay que cumplir los mandamientos. También la Biblia dice que para ir al cielo hay que ir sin pecado. Entonces estamos en un dilema nosotros como seres humanos. Precisamente ese es el valor del Evangelio. El Evangelio dice que Dios Padre nos pone enfrente de Jesucristo. Me estoy refiriendo a San Juan capítulo 6. Y Jesucristo dice en San Juan capítulo 6, los que mi Padre me pone enfrente, yo no los desecho, no los echo fuera. O sea, no los tiro al infierno, sino que los tomo, son míos y ellos están en mí. Entonces, realmente el que cumple los mandamientos es Jesucristo. ¿Por qué cumple los mandamientos? Porque primero Él viene sin pecado. ¿Cuál es su trabajo? Salvarnos del espíritu inmundo, salvarnos del pecado. ¿Cómo hace para salvarnos del espíritu inmundo? Nuestro Dios Padre, en el cumplimiento de su plan divino, o sea, del cielo, Dios Padre, para aquellas personas que Dios quiere, el poder de su brazo, me estoy refiriendo a Isaías 53, versículo 1, y aquella persona que ya por medio de la comunión y el escuchar la palabra ya se abre el entendimiento y ha creído al anuncio del Evangelio, entonces Dios Padre en el versículo 6 arranca al espíritu inmundo y lo pone en Jesucristo. Ese es el primer paso, así se es libre del pecado. Y después, en San Juan capítulo 3, versículo 13, 14, 15, dice que Él no vino a condenar al mundo, no vino, sino que vino, dice, para que el mundo fuera salvo en Él, que estamos en Él. ¿Qué quiere decir? Que estamos dentro de Él.
El que vence en Apocalipsis capítulo 3 es Jesucristo. Él es el que vence el camino al huerto. Él es el que vence, él es el que conoce la entrada nuevamente al huerto del Edén. El huerto del Edén es una clara señal de que está hablando que es la entrada al cielo. El huerto del Edén es el lugar de Dios, es el lugar donde está nuestro Señor. Claro que nosotros no podemos entrar en el huerto del Edén, pero los que hemos recibido la misericordia y la revelación del poder del Evangelio, que comienza por dar la mala noticia y luego la buena noticia, estando en Él, porque Él nos hizo sus hijos y somos coherederos con Él, entonces estando dentro de Él, en su cuerpo, nosotros podemos cruzar, cruzar ese camino que solo Jesucristo conoce y que no le afecta, no le afecta la barrera que hay para que como le digo, ningún ser humano eh, en este cuerpo orgánico pueda penetrar al cielo. Así es como, digamos, en este breve resumen, eh, muy compactado, por supuesto, estoy diciendo quién es el que cumple la ley. En resumen, el ser humano en ninguna condición, por más santo que haya sido, cumple la ley. Entonces, para cumplir la ley y para entrar al cielo tenemos que entrar en Jesucristo, porque Él sí cumple la ley. Él es el amado de Dios Padre. Y todo lo que Él trae ahí adentro, Dios Padre lo ama. Así es como cumplimos la ley, pero no nosotros. Indirectamente en Jesucristo nosotros cumplimos la ley, nos hacemos coherederos de Él. Bueno, esto es una reacción de lo que Dios nos permite meditar y meditar cómo hacer que las personas puedan entender que no pueden cumplir la ley. Cómo las personas dicen, yo cumplo la ley, yo cumplo, dice, yo amo a mi Señor, yo amo a mi Señor. Y lo dicen con tanta seguridad de que uno se siente dolido, porque uno tiene que decirle, no, mi amigo, no cumples. La Biblia dice que no cumples y punto. Pero de ahí ellos están siendo manipulados por las emociones y los sentimientos y creen a pie juntillas de su doctrina, dificilísimo. Ahí es donde yo digo, y con esto concluyo, el nacer de nuevo es un milagro y es un regalo de Dios por medio de la obra redentora de nuestro